Hola, ¿qué tal? Estas son las informaciones más importantes. Por primera vez, un agente del FBI estadounidense ha comparecido en un especial en la cadena PBS y su programa estelar Frontline, donde confirmó la negociación de las estructuras mafiosas de las pandillas y el gobierno de Nayib Bukele. Un programa de mucho prestigio dirigido a millones de estadounidenses ha venido a votar la narrativa a nivel internacional de Bukele, dijo el periodista Héctor Silva al programa El Barcito FM de Franklin Martínez. 3 meses después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato, el presidente Nayib Bukele abrió las puertas del tristemente célebre prisión Secop a un gran número de deportados estadounidenses, en su mayoría venezolanos, pero también venían alrededor entre 30 y 40 salvadoreños, de los cuales se desconoce su paradero hasta el momento. Señala PBS que a pesar de que se reveló que la mayoría de estos hombres no tenían antecedentes penales en Estados Unidos ni vínculos probados con pandillas y de la preocupación por el trato severo en el SECOP, ambos presidentes presentaron la medida como un éxito. Así es que ahondan en este programa y como lo destaca en esta entrevista que sostuvo Franklin con Héctor Silva, le dice sobre las implicaciones y que por primera vez un agente del FBI, tras la conformación en el primer gobierno de Donald Trump, se conformó el grupo Vulcano, que estaba integrado por gente de la DEA, del FBI y de la CIA, que realizaron rigurosas investigaciones en torno a este escándalo. Vamos a presentarles parte de esta entrevista con el periodista Héctor Silva Ábalos. Asesor de Seguridad Nacional del expresidente Biden en temas latinoamericanos. Juan González fue uno de los principales interlocutores con los gobiernos latinoamericanos en la época del expresidente Biden. Pero ojo, quizás más importante, y Juan González da por hecho muchas cosas. Juan González confirma muchas cosas, ¿no? Que la administración de Bukele en El Salvador había tratado de desmentir o de desviar la atención, ¿no? Pero más importante es la presencia en cámara, on the record, de un exagente del FBI que fue parte de la Fuerza de Tarea Vulcano, ¿no? Ahí ya he visto a troles y a acólitos, voceros de la administración de Bukele tratando de desviar la atención y diciendo que este hombre era un hombre impuesto por Biden. Eso no es cierto. Vulcano se crea en el 2019, bueno, se crea un poco antes, por orden directa de la Casa Blanca de Donald Trump, en la primera administración de Trump. Eso es un hijo político de la administración de Trump. Y tiene una misión. Una misión es desmantelar el liderazgo de la MS-13. Y para hacer eso, investigar a ese liderazgo en los Estados Unidos y en El Salvador. El agente que habla ayer, el agente que habla en ese documental, era miembro activo de esa fuerza de tarea creada por la administración Trump. ¿Por qué esa fuerza de tarea no se termina? Por la decisión de Trump en su segunda administración, ¿no? Pero la primera decisión fue crearla, fue de Donald Trump. Y el tercer punto importante de ese documental es que, como también apuntaba muy bien, esto no lo está viendo, los destinatarios de esto no son los salvadoreños, principalmente, es un público estadounidense. Y eso tiene implicaciones importantes para esta narrativa, ¿no? Es un público estadounidense que está blindado de toda la desinformación que hay en El Salvador, ¿no? Es un público estadounidense para quien un troll de Bukele, un secretario de prensa de Bukele, el presidente mismo de El Salvador, tiene muchísima menos credibilidad que Frontline, ¿no? Entonces, la narrativa periodística que surge ayer de Frontline es una narrativa a la que el público estadounidense en general, obviamente, le da credibilidad, mucha más credibilidad que a cualquier
dicho por el aparato propagandístico de Bukele. No sé, lo dejo por ahí, pero luego podemos comentar si quién va a tener repercusiones importantes para El Salvador, para Latinoamérica, pero para El Salvador y para Bukele en general. No es cualquiera. Es un agente del FBI asignado a una fuerza especial. El jefe de ese agente era el fiscal general de los Estados Unidos en el primer mandato de Trump. Es decir, no era un funcionario de segundo, tercer, cuarto nivel. No era el embajador en El Salvador. No era de los asesores políticos de la embajada. Era el fiscal general de los Estados Unidos. Ese era el jefe de ese agente que habló ella. Y como tal, ese agente, junto a otros muchos que formaron Vulcano, ojo, Vulcano estaba formado por agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, por agentes de la CIA, por agentes de la Oficina Antidrogas, la DEA,